Aquí tenemos nuestra línea cronológica desde el siglo I hasta el siglo XX. Comenzamos con los autógrafos. Los apóstoles escribían los documentos originales conocidos como autógrafos de los libros del Nuevo Testamento sobre hojas de papiro. Cerca del fin del primer siglo, la dificultad de manejo de los rollos hizo que surgiera una nueva invención, el códice. Los códices eran muy semejantes a los libros modernos. Entre los más importantes manuscritos antiguos están los papiros Chester Beatty, cuya fecha es de la primera parte del tercer siglo, más o menos el año 200 después de Cristo. Después, el códice de pergamino más antiguo del Nuevo Testamento se conoce como el Códice Sinaítico. Su fecha es del siglo IV. Fue hallado milagrosamente en el monasterio del monte Sinaí en 1859. Es la única copia en existencia de todo el Antiguo Testamento en griego, excepto Septuaginta, y el Nuevo Testamento en el griego, que está escrito con escritura uncial. La escritura uncial, para recordar, es la escritura del griego en puras mayúsculas. La mayoría de los modernos críticos textuales lo considera lo más importante de los testigos antiguos del texto del Nuevo Testamento y representa mayormente el tipo de texto alejandrino, y vamos a hablar de esto un poco después. El segundo entre los códices más importantes en pergamino se conoce como Códice Vaticano. Deriva su nombre de la Biblioteca del Vaticano, donde ha estado guardado desde antes del 1477. Por alguna razón, este texto fue guardado muy cuidadosamente y no estuvo disponible para análisis por los eruditos hasta el año de 1890. Su fecha es de mediados del siglo IV y contiene la mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamentos. Igual que el Sinaítico, es un ejemplo de tipo de texto alejandrino, aunque más consistente que el Sinaítico. Algunos eruditos creen que el Sinaítico y el Vaticano son dos de las 50 copias de la Biblia que fueron encargadas por el emperador Constantino en el año 331. En ese tiempo, una Biblia costaría unos 300,000 denarios, de modo que una Biblia costaría los salarios anuales de más de 30 hombres. O tal vez para un hombre, imagínese su salario de 30 años. Esto es el costo de una copia de la Biblia. Otro importante manuscrito uncial se conoce como el Códice Alejandrino, data del siglo V y contiene la mayor parte del Antiguo y Nuevo Testamento. Los evangelios del Alejandrino son nuestros ejemplos más antiguos del tipo de texto bizantino y actualmente se encuentra en el Museo Británico. El Códice Efraimí es otro manuscrito del siglo V que, aunque es considerado menos confiable que los otros, no es menos importante porque representa el tipo de texto bizantino. Es un palipesto o un manuscrito que ha sido borrado y vuelto a usar, que significa que fue borrado en el siglo XII con el fin de volver a usar el pergamino, porque el pergamino es muy caro. Mediante la aplicación de agentes químicos, Tischendorf pudo descifrar las impresiones del texto borrado, que yacen bajo el escrito del siglo XII. Contiene mucho del Antiguo Testamento y la mayor parte del Nuevo Testamento. Y eso es lo interesante. Este códice fue escrito en este siglo. Y 7 siglos después, o 700 años después, en el siglo XII, fue borrado. Usaron la piel o el pergamino por unos químicos. Y después escribieron de nuevo otra copia del Nuevo Testamento. Sí, habían destrozado una obra histórica súper antigua, casi un milenio después. Pero lo bonito es que como un niño que borra mucho con su lápiz, todavía podía ver lo que quedaba originalmente en el primer nivel. También al mismo tiempo, el Código Besai, otro manuscrito de los siglos V o VI, es también como un ejemplo temprano de un tipo de texto particular conocido como tipo occidental. Contiene los evangelios y los hechos y un fragmento de Tercero de Juan. Otro ejemplo de tipo occidental es el Códice Coriezi, un códice del siglo IX que fue copiado pobremente por un escriba que no sabía griego. Demuestra mayormente el tipo de texto bizantino. Aunque el Evangelio de Marcos es similar al texto de tipo cesareo, sabemos por las citas de las Escrituras en las obras de Orígenes
y de Eusebio de los siglos III y IV, que el tipo de texto cesareo es bastante antiguo, aun cuando no tenemos otros manuscritos unciales antiguos como ejemplos. Existen muchos llamados códices, proveen todavía más ejemplos tempranos de cada uno de los tipos de texto que hemos mencionado. Llegando aquí al siglo IX, comenzó a usarse una nueva forma de escritura, la escritura minúscula o cursiva. Esto significa que el tamaño menor de las letras griegas y el tipo minúscula o cursiva es lo que hemos usado en este curso. No usamos las letras en mayúscula, hemos usado las letras en minúscula. Y este formato, esta manera de escribir comenzó más o menos en el siglo IX. Este nuevo estilo fue un gran avance, pues significó que los libros podían escribirse más rápidamente y en menos papel, y con un costo menor que el antiguo estilo uncial. Así que este concepto de usar minúscula, que comenzó más o menos en el siglo IX, ya reemplaza lo que vimos en los unciales o escribir en puras mayúsculas. Más fácil de leer, más fácil de ver muchos de los símbolos de acentos y marcas de espíritu, y también la iota suscrita, pero empezamos a también ver que desde este momento, porque era más rápido y menos costoso, vemos muchas más copias de los manuscritos del Nuevo Testamento. No fue hasta unos 700 años después, en el año 1515, cuando Erasmo de Rotterdam había publicado la primera imprenta Gutenberg. Había una carrera de hacerlo con otro erudito español que estaba haciendo un mejor trabajo, pero Erasmo le había ganado en la publicación de toda la Biblia usando la Septuaginta en el Antiguo Testamento y también fragmentos de las otras versiones de la Biblia para poder publicar en grande toda su cuarta edición del Nuevo Testamento. Ya había pasado varias versiones, en un momento ya hacía imprenta con la imprenta de Gutenberg como la primera Biblia imprenta. Pero Erasmo solamente tenía acceso a manuscritos desde un monasterio desde los siglos XII a XIII, por ahí. Y esos manuscritos fueron escritos aquí. Él no tenía acceso a ninguno de estos códices. No tenía acceso a nada de los siglos III, IV, V, VI, VII, VIII, hasta los novenos. Solo tenía acceso a copias que fueron escritos por escribas en este siglo, en el siglo XII. Así que el peligro de muchas cosas es que vemos que el manuscrito, o digamos, la edición de la Biblia en el Nuevo Testamento, que fue usada por Erasmo, fue una muy buena copia, pero encontramos algunas cosas divergentes que habían sucedido a través de estos siglos aquí. Entonces, hay cosas, por ejemplo, que pasan. Digamos, si un escriba pone una nota en el margen de su copia o algo así, muy semejante a lo que nosotros vemos como las notas en las Biblias de estudio. Y si su discípulo que copia de su maestro, otro escribe en la siguiente generación de copistas, a veces ellos copian después de la muerte de su maestro. Y si no se dan cuenta que esto fue una nota y no como algo agregado de una escritura, porque a veces se escriben al ladito por si acaso, se me olvidó, no quiero empezar desde cero. Entonces escriben cosas al ladito o escriben un poco mal, lo escriben como si fuera parte de ese versículo. Y muchas de esas cosas vemos que pasan durante estos siglos. Y después de haber encontrado estos códices, estos versículos nunca estuvieron. Entonces alguien lo había agregado algo o había ajustado algo o equivocado en algo durante estos siglos, y ya cuando encontramos las versiones más antiguas, no están en esos versículos. Entonces nos damos cuenta que son agregos, no cosas que se han quitado. Entonces, un poco después de 1515, un poco más de 100 años después, Teodoro Beza escribe en su segunda edición de este texto de la Biblia de Erasmo, y escribe en su prefacio, dice que es el texto, este texto que es recibido ahora por todos. Esto fue en el año 1633. Y desde ese momento inventaron un término de latín, textus receptus, o sea, el texto recibido, porque fue el texto que es recibido.
Y durante los siguientes 200 años, esta edición, que es basada en las escrituras de Erasmo, que fue publicado aquí, que son basados en manuscritos de este siglo, no estos escritos, pero manuscritos aquí de un solo monasterio. Entonces, es una fuente limitada de recursos, ya se convirtió en lo que sea el texto normativo. El problema también es que durante estos siglos y un poco después, los arqueólogos bíblicos empiezan a encontrar algunos de estos textos, pero ellos empiezan a encontrar algo que publiquen que es un poco diferente que el Textus Receptus. Y van a ver en el libro, si ustedes están leyendo el libro en el curso, que estas cosas fueron rechazadas muchas veces. Es como, no queremos, ya tenemos hecho, no vamos a ajustar nada. Y la gente realmente no se defendía de la palabra de Dios, se defendía de la versión que alguien había escrito y estaban felices con esto. Querían su tradición, no querían la palabra en su forma más pura. Entonces, la Biblia del oso, lo que es la Biblia de Reina, y a veces es llamado Biblia de oso, tal vez ha escuchado de esto porque la primera página tiene una imagen de un oso allí, entonces fue conocido como Biblia de oso, como su apodo, pero es la Biblia publicada por Reina en 1569, un poco antes de este momento. Él usó la edición de 1515 de Erasmo. Entonces, la Biblia del oso, y también después, cuando fue editado en 1602 por Valera, y ahora lo conocemos como Reina Valera, también es basado en el Textus Receptus, lo que fue llamado Textus Receptus, pero es esta edición de la Biblia en griego por Erasmo. Esto significa que ambos de estos libros son basados en manuscritos solo del siglo XII, porque esto es lo que Erasmo usó cuando publicó esto, y estas dos ediciones de la Reina Valera, o de la Reina y después de la Reina Valera, estas dos ediciones fueron basadas aquí. Después fue nombrado Textus Receptus, pero era el mismo documento. Así que el problema muchas veces es que encontramos cosas en estas versiones de la Biblia que no aparecen en otras versiones, que son un poco diferentes. ¿Por qué? Bueno, en los siglos XVIII y XIX, 1800, 1900 algo, muchos de los europeos especialmente, pero otros también empezaron a hacer excursiones arqueológicas y encontraron muchos manuscritos antiguos de la Biblia. Y en este momento es cuando empezamos a encontrar muchos de los códices de que hablamos aquí, los códices que están en negritas. Ellos empezaron a encontrar todos esos. Nadie ha encontrado, por si acaso, los autógrafos originales. De lo que sabemos hasta este punto en la historia, son perdidos a la historia, probablemente destruidos en una guerra o por otra persona o lo que sea. Así que lo que sale son las versiones que son publicadas desde el siglo XX y más allá, siglo XXI, ediciones que fueron escritas desde ese momento. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, cualquier otra versión de estas versiones. Y sí que tenemos versiones, por ejemplo, 1909, la Reina Valera Antigua, o 1900, la Reina Valera 60, y eso significa que son basados en el griego de aquí, y los manuscritos del griego de aquí son del griego, los manuscritos del griego del siglo XII. El problema es que las traducciones que tenemos, que llamamos muchas veces traducciones modernas, son basados en los hallazgos de estos siglos, y estos siglos son basados en estos manuscritos.